Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Importante pasaje que estamos estudiando aquí. Continuamos con esta carta hermosa. Y es un pasaje importantísimo, hermanos. Lo comenzamos el domingo pasado viendo que debemos vivir la fe que profesamos en tanto nuestro Señor Jesucristo regresa. Es algo importante, hermanos, esto. El verdadero creyente siempre va a modelar el verdadero cristianismo, que realmente lo vemos, hemos sido instruidos por el Espíritu Santo por medio de su palabra, y aquí tenemos todo para vivir una vida que agrada al Señor, una vida de verdadera fe. El cristianismo es la doctrina, decíamos, y es la creencia que afecta el deber de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria y que va a impactar en la conducta de cada uno de los que nos decimos cristianos. Ese es el cristianismo, hermanos. La verdad, amados hermanos y amigos, el cristianismo no es cristianismo cuando no cambia tu forma de vivir. Ese no es un cristianismo real. Nuestro cristianismo se muestra en la manera que tú estás caminando, que tú estás andando, y sobre todo en cosas tan simples como las que vamos a estar viendo y las que hemos venido viendo semanas atrás. Se presenta en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, se presenta cosas sencillas, cosas simples de la vida, y son el resultado realmente, estas conductas de nuestra vida son el resultado de tu verdadera relación, de tu verdadera intimidad, de tu profundidad con el Señor. Esa es la verdad, hermanos. Ahora estamos viendo los deberes comunes de la vida cristiana, aquí en los versículos 9 al 12 que acabamos de leer. Y ahí también podemos extraer parte de lo que el Señor quiere que abundemos más y más, y el deseo de nuestro Dios, su propósito de nuestro Dios es que crezcamos en santificación. Y aquí es donde podemos ver, hermanos, los elementos que nos hacen desarrollarnos en santificación en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Estos son algunos mandatos, son mandatos obvios, son mandatos simples. Tú vas a decir, yo trabajo, yo estoy tranquilo, pero vamos a ver, hermanos, que esto es muy diferente en la práctica real, cuando estamos aparentemente en el Señor o estás muy firmemente en el Señor. Estos son principios que precisamente Pablo nos está dando aquí, inspirados obviamente por el Espíritu Santo que nos está comunicando en esta carta. Nos está llamando con la palabra de Dios a la santificación. Eso es muy importante, hermanos. Si somos llamados a santificación, todo lo vamos a extraer de las Escrituras, tal como Pablo nos lo deja ver aquí. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, para comenzar? ¿Recuerdan ustedes que Pablo estaba enseñando o les había enseñado a los tesalonicenses un tema importante? Y este tema importante, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando acerca del regreso de Cristo a los tesalonicenses, y los tesalonicenses estaban literalmente esperando a Cristo. Esto es lo que hicieron, literalmente estaban sentados y decían, va a venir el Señor, y es lo que hemos aprendido y lo estamos esperando. Pero en esta espera, hermanos, en esta espera de que el Señor Jesucristo regresara, esta espera los condujo a ideas incorrectas. ¿Recuerdan ustedes? Por eso está escrito todo esto. Los condujo a conceptos erróneos, al punto de pensar que cualquier responsabilidad de su vida diaria, de su vida cotidiana, en ese momento la podían dejar, la podían abandonar. Entonces se habían centrado totalmente en la venida de Cristo, que sí es real, que le estamos esperando, pero habían perdido ese sentido de responsabilidad en sus quehaceres diarios, hermanos. Así es que Pablo escribe esta carta y los exhorta aquí también para corregir estos puntos. Y es lo que estamos estudiando. Ahora vamos a ver esta mañana, hermanos, las tres siguientes exhortaciones de 4 que nos ayudan a practicar nuestra vida de fe que profesamos, por cierto, en tanto nuestro Señor Jesucristo regresa. Estas cosas son prácticas y las debemos ejercitar mientras Cristo regresa o bien partimos a su presencia. La primera exhortación, la semana pasada dijimos, era o es amar más. ¿Recuerdan ustedes? Amar más. Todo cristiano, usamos versículos 9 y 10, todo cristiano, hermanos, tiene una actitud
básica, tiene una actitud dentro de sí, está inherente y esto es el amor. El amor está ahí, que Dios te ha proporcionado por medio del Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros los cristianos, y esto es como consecuencia de la salvación que hemos obtenido. Podemos tener el mismo amor, el amor de Dios, para llevarlo a otros. Y si ese amor no está ahí, hermanos, concluíamos la semana pasada, la salvación probablemente no está ahí. ¿Recuerdan? La segunda exhortación que vamos a ver ya esta mañana, que nos ayuda a practicar nuestra vida de fe, es vivir de forma tranquila. ¿Quiénes viven de forma tranquila, hermanos? Bueno, muchos de nosotros podemos decir que vivimos de forma tranquila. Observen, se nos manda a vivir de forma tranquila. Y observen versículo 11 cuando dice, y que procuréis tener tranquilidad. Procuren tener tranquilidad. Está escrito ahí, el Señor nos lo deja ver, tenemos que entender qué es lo que el Señor quiere decirnos, hermanos. Esto es algo que puede ir contra nuestra lógica humana, hermanos, al leer este pasaje, al leer estas palabras, y que procuréis tener tranquilidad. Parece que no va con la lógica de la teología cristiana, parece que no va con la lógica humana, con nuestro quehacer humano. ¿No creen eso, hermanos? Cuando leemos esto, tengan tranquilidad, la iglesia esté tranquila. Piensen en esto, si el Señor está por regresar, hermanos, y era lo que pasaba en el tiempo, en el primer siglo con los tesalonicenses, si el Señor está por regresar, no deberías estar viendo la forma de vivir, no de una forma tranquila, sino más intranquilo, una forma más agitada de vida. ¿No deberíamos estar más ansiosos, hermanos, en este tiempo, sabiendo que el Señor regresa? Esto es, no deberíamos estar por todas partes, por todas las calles de la ciudad, por todas las calles de nuestra colonia, anunciando, manifestando, gritando a todo el mundo, haciéndoles ver a todas las personas, hermanos, despertarles de su sueño espiritual y hacerles ver que necesitan al Señor Jesucristo. ¿No es cierto? ¿No deberíamos estar haciendo esto en lugar de vivir vidas tranquilas? Sin embargo, Pablo está escribiendo aquí, guiado por el Espíritu Santo, que está escribiendo esto. Y bueno, vemos aquí que Pablo nos dice que no. Dice que solo llevemos una vida, ¿qué, hermanos? Tranquila, una vida tranquila. Esta es una declaración muy interesante, hermanos, lo que dice aquí en el versículo 11, porque dice, y procuréis tener tranquilidad. Procuréis tener tranquilidad. Déjenme subrayar estos dos versos, estos dos verbos. El verbo procurar aquí, hermanos, observen este verbo. Este verbo procurar es filotemiomai, que significa poner toda la ambición, toda su honra, esforzarse por, es lo que significa. Pongan toda su ambición, esfuércense por hacerlo. Y el verbo tranquilidad que ven aquí, hermanos, es heshashou, desistir, descansar, llevar una vida tranquila, guardar silencio. Es lo que significa en el griego estas palabras. ¿Y por qué es importante entender sus raíces de estos dos verbos, hermanos? Porque si se dan cuenta, entonces significa algo como esfuérzate mucho, busca ambiciosamente, o sea, observen, busca ambiciosamente, pon toda tu ambición por estar con una vida, ¿qué? Tranquila. Como que son dos verbos opuestos, ¿no es cierto? Esfuérzate mucho para hacer una vida tranquila. Pablo está usando aquí, hermanos, y lo hace de una forma deliberada, está usando una frase que parece ser contradictoria, ¿se dan cuenta? Algo así como que si luchas o que tu lucha consista en no luchar. ¿No es cierto? Es lo que vemos ahí. O que estén inquietos, que vivan quietos. Es algo como extraño, hermanos. Ese es un uso que es contradictorio en estos dos versos, en estos dos verbos. Si lo ves, el primero significa ambición, lo que estaba diciendo, y el segundo significa tranquilidad. Entonces, sé celoso y esfuérzate ansiosamente por estar, unos significados es callado. Entonces, esto parece ser algo complicado, ¿no es cierto, hermanos? Amigos, es como si te dijeran, haz un gran esfuerzo para no hacer nada, para descansar, para relajarte, para guardar silencio. Haz un gran esfuerzo para eso. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nos dice esto el Señor, hermanos? En realidad tiene la idea de un mensaje perfecto. Obsérvenlo, hermanos.
Tiene la idea de un mensaje perfecto de que los cristianos han de vivir una tranquila vida, una vida relajada, y hay que esforzarse para vivir esta clase de vida tranquila. Ese es el mensaje, hermanos. Tranquila, pacífica, ante la persecución, frente a la anticipación de nuestro Señor Jesucristo, vivan estas vidas tranquilas, esfuércense para hacerlo. No sabemos qué hacían estos cristianos. Cuando estamos leyendo el texto, hermanos, no sabemos qué estaba pasando, qué es lo que realmente estaban haciendo, qué es lo que estaban haciendo que no deberían hacer. No lo podemos ver tal cual aquí. No sabemos a dónde iban y en qué asuntos estaban involucrados. No sabemos cómo estaban manifestando esta falta de compostura en sus vidas, esta falta de agitación en sus vidas. No lo vemos. La idea quizás pudiera ser que algunos, en la espera del Señor Jesucristo, porque ese es el contexto, hermanos, y me inclino mucho por esto, la idea es que al estar esperando los tesalonicenses al Señor Jesucristo, estaban causando mucha perturbación en la iglesia. Piénsenlo, hermanos. No, oye, mañana viene el Señor. Mira cómo vive esa persona. Y ya viene el Señor. Estaban perturbando la iglesia, hermanos. A mí me da esta impresión. O estaban animando a todas las demás personas que se estaban congregando ahí, a estas personas, a dejarlo todo, a dejar todas sus actividades y esperar el regreso del Señor Jesucristo, orando, ¿no es cierto?, meditando en este regreso. Por lo tanto, hermanos, cuando hacían este tipo de cosas, formaban ahí un corazón, un centro, un núcleo de entusiasmo, de emociones, y que los llevaba al desconcierto en la iglesia. Y piénsenlo, es como si ahorita estuviéramos hablando de este tema y todo el mundo estaría, pero de verdad ha pasado, hermanos. A mí me pasó, unas personas me llegaron, hermanos me dijeron, oye, están diciendo que Cristo viene. Y estamos empezando a vender algunas cosas y están haciendo, wow. Esto sí trae desequilibrio, hermanos. Así que trae desconcierto a la iglesia y probablemente, hermanos, con esto provocaban que los creyentes, piénsenlo, en lugar de caracterizarse por un testimonio tranquilo, por un testimonio apacible, por un testimonio coherente dentro de la sociedad, un testimonio noble, esto estaba provocando que fueran vistos como unos fanáticos, ¿no es cierto? Como unos fanáticos, y no solo fanáticos, sino personas irresponsables, porque estaban abandonando sus quehaceres naturales, normales del día, hermanos. Eran personas fanáticas, eran personas peligrosas. En lugar de eso, les dice Pablo, ustedes tienen que ser conocidos como personas estables. Así los debe conocer la sociedad. Guiados, y es lo que intentamos hoy en día, hermanos, guiados por la palabra de Dios, que por cierto nos habla del regreso de Jesucristo y no sabemos cuándo va a venir, ¿no es cierto? Pero conocidos, dice Pablo, que les conozcan como personas maduras, que lejos de estar trastornando innecesariamente a las demás personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque esto también podría ser así, y lo vamos a ver. Ustedes, en lugar de estar haciendo eso, sean ciudadanos que verdaderamente sean útiles, sean creyentes que sean útiles, pacíficos, que sean creyentes fraternos con todas las personas, que sean creyentes responsables. El punto es que Pablo dice, siéntense todos, relájense, en tanto el Señor Jesucristo regresa, cálmense. Es lo que está haciendo. Y la semana pasada comentaba, hermanos, que algunos han anunciado que pusieron ya fecha al Señor del regreso de Cristo y fallaron. Nunca regresó. No ha sucedido. Ponen la fecha, no llega. Incluso, como comenté hace un momento, llegan a despojarse de muchas cosas, a abandonar sus responsabilidades y después están todos los problemas. Porque hicieron cosas que no deberían haber hecho. Hay mucho sensacionalismo hoy en día, hermanos. Esa es la verdad. Están muy atentos a lo que está pasando. Hoy en día, en esta área religiosa, la gente se está desbordando en ese sensacionalismo. Sabemos que va a regresar Cristo, hermanos, y que los tiempos están más cerca que nunca por todo lo que está pasando. Lo sabemos. Sin embargo, hermanos, cuando nuestra fe está sostenida por los pilares de la Escritura, hermanos, tenemos mentes más dirigidas, tenemos mentes mucho más sanas, mentes que reflexionan en los verdaderos acontecimientos y que el Espíritu nos va guiando día a día, ¿no es cierto?
Entonces es la palabra de Dios la que nos va guiando, va a producir que tengamos un espíritu de tranquilidad, hermanos, que nos lleva a procurar mantenernos ocupados en lo que realmente importa. Hay cosas que nos importan muchísimo más, ¿no es cierto? Hay cosas muy importantes, hermanos. Los temas del Señor son los temas del Señor y eso, Él no los va a dejar de cumplir. Pero a veces pasa que estamos más involucrados en lo menos importante, hermanos. Entonces, el evangelio que conocemos en las Escrituras, el evangelio que ha llegado aquí, que te ha cambiado a ti y a mí, el evangelio que conocemos en las Escrituras es un evangelio que en un sentido sí desconcierta, hermanos. Sí desconcierta porque es provocador. No podemos decir que no trastorna. El evangelio trastorna, hermanos. Pero estos trastornos consisten en convertir a los pecadores, ¿no es cierto?, a ti y a mí, a los que hemos fallado al Señor, a los que hemos ofendido a Dios, a los pecadores, en personas salvas por la gracia de Dios, por el amor y poder de Dios, hermanos. El evangelio convierte en un sentido a los irresponsables, los convierte responsables, ¿no es cierto? ¿No ha pasado eso en realidad? Eso es lo que está haciendo el Señor, hermanos, cuando trae el evangelio. Nos lleva a la responsabilidad de muchas de las cosas de nuestra vida. No convierte a los trabajadores, a los que están trabajando bien, no los convierte en personas vividoras. Hace cambios, el evangelio trastorna, hermanos. Por lo tanto, el efecto de saber que nuestro Señor va a regresar pronto, hermanos, que va a llegar en breve, lejos de llevarnos a una agitación en nuestras mentes, lejos de llevarnos en nuestro interior y llevarnos a la irresponsabilidad, que era lo que estaba pasando aquí, debe llevarnos a ser pacientes, tranquilos, a estar seguros de lo que estamos haciendo, de que Dios hará todo lo que tenga que hacer en su tiempo debido, hermanos. Además de hacer que nos entreguemos con mayor fidelidad a nuestras obligaciones. Y estoy hablando de obligaciones tanto de la iglesia como nuestras obligaciones sociales, hermanos. Hoy en día el evangelio hoy y siempre puede convertir a cualquier persona, hermanos. Hay familias aquí, hermanos, que han llegado, matrimonios, personas que han sido juntadas, que han llegado a tener hijos y que el Señor, hermanos, que en su gracia ha formado, ha trastornado sus vidas, llegándose a unir en matrimonio, tomando sus responsabilidades, viendo lo que es una familia, viendo lo que es un matrimonio, viendo lo que es una obligación dentro de la iglesia, viendo lo que es una obligación en sus tareas laborales, en sus tareas sociales. El evangelio impacta, pero de forma correcta, hermanos. Sabemos que el Señor ha prometido regresar. Sabemos que el Señor nos va a llevar con Él. Y todo por nuestra parte, hermanos. Cuando termine aquí todo lo que hagamos en nuestra parte, cuando el Señor regrese, sabemos que se va a acabar, ¿no es cierto? No nos llevaremos nada, todo se va a acabar, hermanos. Esto nos debe conducir a la idea, hermanos, de trabajar y no de dejar de trabajar. A la idea de ser responsables y no de ser irresponsables. Debemos de trabajar aún, yo diría, mucho más fuertemente de lo que hacemos al saber que Cristo va a venir. No es una espera aquí en la iglesia, no es una espera inútil, una espera de nerviosismo de que el Señor va a llegar, sino una labor tranquila, una labor útil, la que nos va a introducir al reino del Señor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto me recuerda a la parábola. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 minas? Ahí en Lucas 19. Vayan a Lucas 19, la parábola de las 10 minas, en el capítulo 19, versículos 13. Bueno, el 11, para que veamos el contexto, hermanos. El 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Observen, hermanos, el Señor Jesucristo dice que cierto noble fue a un país lejano para recibir un reino para sí mismo y luego iba a regresar. Observen, y les dijo a estos 10 esclavos, son siervos. Recuerden ustedes esta palabra en el griego, son esclavos, siervos. Les dice a estos 10 esclavos que había llamado: hagan negocios hasta que, ¿qué, hermanos? Hagan negocios hasta que yo regrese. Observen, haz negocios hasta que llegue.
No lo vayan a malinterpretar, hermano, no vayan a estar haciendo sus negocios ahí raros ¿no? ¿Qué quiere decir con hacer negocios? Piénsalo de esta manera, hermano, solo continúa haciendo tu función natural, tu función normal, tu función cotidiana en este mundo en tanto Cristo regresa. Es eso. La mejor situación en la que Cristo, hermanos, a su regreso nos puede encontrar, cuando Él regrese a esta tierra, es viviendo ¿cómo, hermanos? ¿Con histeria? ¿Ansiosos? Que nos encuentre ¿cómo, hermanos? Tranquilos, tranquilos. Es lo que está enseñándonos Pablo, guiado por el Espíritu aquí, hermanos. La mejor forma que nos puede encontrar es ocupados en nuestro trabajo cotidiano, en nuestras familias, en nuestro ministerio, en nuestras labores. Y dando buen testimonio, sobre todo, hermanos, en el lugar donde cada uno de nosotros estemos empleados. Si tú trabajas en este lado, que tú des buen testimonio. Cuando tú das un testimonio de ser cristiano, la empresa te va a adorar, te va a amar, porque sabe que eres un hombre de verdad digno de respeto y de confianza en muchas de las actividades. Entonces, tienes que vivir una vida tranquila. Tienes que vivir una vida tranquila. Observen, la tercera exhortación que nos ayuda a practicar nuestra vida de fe que profesamos hasta que nuestro Señor regrese. Ocúpate de tus propios asuntos. Ahí el mismo versículo 11, observen, hermanos, y que procuréis tener tranquilidad. Y luego, ¿qué dice? Y ocuparos en vuestros negocios. Ocúpate de tus asuntos. Este es el tercer punto. El versículo dice, y ocuparos en vuestros negocios. Esto no es más que ocúpate de lo tuyo, ¿no es cierto? Si lo ves aquí dice, ocúpate de lo tuyo. Eso ha sido, hermanos, incluso una frase citada por muchos de nosotros aquí frecuentemente, por mucha gente, cuando tú le dices, tú vete a lo tuyo, tú a lo tuyo. Es algo parecido a eso, hermanos. Esta palabra ocuparse, obsérvenla, ocuparos, ocuparse en el griego es praso. Praso significa hacer, actuar, practicar. Es lo que significa esta palabra. Hacer, actuar, practicar. En realidad, hermanos, igual no sabemos exactamente a qué se refería cuando mencionaba esta palabra, porque no sabemos cuáles eran los problemas. Insisto en esto, si es que algún problema existía ahí dentro. Pablo no nos lo detalla. Pudiera haber sido una exhortación a toda la congregación, una exhortación a toda la exhortación a la congregación en general, decirles, ocúpate únicamente en tus negocios, pero no lo sabemos. Pero podemos deducir, hermanos, que dice que no te metas en los asuntos de otras personas. No te metas en los asuntos de otras personas, ni en los asuntos de los cristianos, ni en los asuntos de las personas que liderean las iglesias, ni en la sociedad, ni con la sociedad, ni con lo que sea, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver, no estoy diciendo que no te involucres en ciertas cosas de amor, de afiliación, de amor ágape. No. Mucha gente se mete en asuntos que no les corresponden, hermanos. Esto es lo que vemos aquí. Solo ocúpate, seguramente Pablo les decía, concéntrate en tu propia vida y en la forma en que vives. Es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias están o cuántas personas están solucionando los problemas de su vida cuando hay tantos conflictos internos, hermanos? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Aquí está. Entonces, solo ocúpate, dice Pablo, de tus asuntos, concéntrate en tu propia vida y la manera en que estás viviendo. Y en 2 Tesalonicenses, vayan, hermanos, también, 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, observen, versículos 10 al 11, observen, 10 al 11 dice, porque también, nos habla respecto a este tema, observen, hermanos, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como, hermanos, desordenadamente, peripateo, es lo que significa, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Hay muchas personas, en el griego diríamos,
que peripatean, ¿no? Que están viviendo de forma desordenada, caminan, andan por los alrededores. Es lo que significa andar, hermanos. Eso es lo que significa andar por los alrededores, metiéndose entre las casas, metiéndose en otros asuntos, andan en los alrededores. Eso significa, están ocupados andando alrededor por todas partes todo el tiempo, hermanos. Ajá. Entonces andan por todos los alrededores, están inmiscuyéndose, hermanos. Ese es el asunto. Y no debemos hacer eso. No hagas eso, hermano, amigo. Deja de inmiscuirte en los asuntos de los demás. Y atiende debidamente tus propios asuntos, tus propias obligaciones. Las personas ociosas, hermanos, normalmente suelen entrometerse en las cosas que no les debería importar. Esto es, se meten en la vida de los demás. ¿Y cómo lo hacen, hermanos? Criticando, chismeando. Son personas puntillosas, hermanos. Están ahí fuertemente haciendo esto. Y esto es lo que estaba pasando, hermanos. Hagan o hagamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 3, cuando dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de quién, hermanos? Ajeno, el ojo de tu hermano. Y no echas de ver, ¿qué? La viga que está dentro de tu propio ojo. Mejor practiquemos esta parte, hermanos. Nos conviene mucho más. Dejemos de mirar la paja que está en el ojo de otros hermanos y seamos más observadores en la tremenda viga que tenemos nosotros clavada en nuestro propio cuerpo, hermanos, nuestro propio ojo. Estoy seguro, hermanos, de que cuando dice ocúpense en vuestros negocios, cuando está hablando de esto, hermanos, en tus propios asuntos, se refiere a las obligaciones laborales. Ocúpate en lo que te corresponde trabajar. Y se refiere también en tus responsabilidades sociales. Ocúpate en lo que socialmente te corresponde vivir y hacer. A cada uno, ocuparos en vuestros, tú. Esto de vuestros está hablando a ti. A cada uno de nosotros, en lo que a ti te corresponde, ocúpate. Cada uno ocúpese en lo que le corresponde. Ya sea que estés desocupado, porque hay mucha gente que está desocupada, ¿no es cierto, hermanos? Ya sea que estés trabajando, porque también así lo hacen, o en el caso de los que somos jubilados, aunque seas jubilado, debes ¿qué? Ocuparte en cumplir, pero en cumplir las buenas obras que sean de agrado al Señor. Eso es muy diferente, hermanos. Ocúpate de obras que edifican a otras personas y que agradan al Señor. Esto es sumamente diferente, hermanos. Atendiendo y apoyando las necesidades de los hermanos, eso lo puedes hacer, pero no entrometiéndote en las vidas ajenas. Eso es Pablo le está haciendo esta recomendación en tanto que, hermanos, en cuanto Cristo regresa. Y esto trae un impacto, lo vamos a ver más adelante, esto trae un impacto en ti cuando haces estas cosas. Lo trae en mí cuando hago estas cosas. Tito capítulo 3, todos ahí también, hermanos, vean, Tito capítulo 3, versículo 8, Tito 3, 8, observen lo que dice ahí, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, hermanos. ¿Quiénes deben procuren ocuparse? ¿Quiénes? Los que creen, creyentes. Observa el versículo 14, más adelante ahí, observa, dice, y aprendan también que los nuestros a ocuparse en qué, hermanos, en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, yo te diría una pregunta, ¿crees que hay vidas cristianas creyentes que están involucrados en temas así, hermanos, que en lugar de producir, ocuparse en buenas obras, en realidad no están produciendo frutos, sino que están siendo estorbo a otros? Sí. Hermanos, debemos trabajar en esas áreas. Esa no es una iglesia que Dios quiere. Dios está por eso decía cosas simples y obvias. ¿No es esto simple y obvio, hermano? Yo me acuerdo de pequeño, hermanos, cuando me asomaba a la ventana afuera en el andador donde vivíamos, casi siempre veía yo a una vecina y a otra vecina platicando. Obviamente después de que sus esposos hayan salido.
Y pasaban minutos. Yo pienso ahora, ¿qué es lo que puede platicar un vecino con otro vecino por tanto tiempo? Y eran calles con mucha confusión, con muchas rencillas, porque estaban ocupándose, hermanos, no para nada edificante. ¿Te das cuenta? La iglesia no debe estar involucrada en esto. Y Pablo los está llamando a que vivan vidas diferentes. Si es que están profesando la fe, su vida debe anunciar algo diferente. El punto es que ya no vayas corriendo, tratando de resolver los problemas de todos en el mundo. ¿No es cierto? Parece que dices al Señor, es que tú no sabes cómo hacer esto, Señor. Yo sé cómo resolver la vida. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y te está diciendo perfectamente el secreto espiritual para vivir vidas de fe que honran a Dios. Esto es impresionante, hermanos. Y lo leemos y lo pasamos por alto, pero esto va a cambiar tu vida, va a trastornar tu vida. Mucha gente va en el mundo tratando de ayudarles, queriendo solucionar los problemas de todos. Ocúpate de tus asuntos, amado hermano, amado amigo. No hay lugar para los chismes. Una iglesia, hermanos, que tiene chismes, que se está ocupando en eso, es importante que se siente evaluar su vida espiritual con el Señor. Es muy importante. Cuídate y sigue haciendo lo que siempre has hecho. Esa es la idea. Como Colosenses capítulo 3, también vayan, hermanos, texto importante. Colosenses 3, 22 a 24. Observen, hablando a los siervos, Pablo, a los esclavos, a los que tenían que trabajar. Observen, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Observen, no les dice: siervos, cuando tengan tiempo vayan y arreglen la vida de los demás. Siervos, cuando tengan tiempo, dejen ahí sus labores y traten de arreglar las conductas de otras personas. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Si tú vas a trabajar, esfuérzate por trabajar y honrar a aquel persona que está por encima de ti, ¿no es cierto? Es lo que dice aquí, hermanos, no sirviendo al ojo. Como los que no quieren agradar a quién, como los que quieren agradar a quién, a los hombres. Observa, te dice, sino con corazón sincero, temiendo a quién, hermanos, a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Observen esto, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús, el Señor, servís. Es impresionante, hermanos. El punto es, solo sigue haciendo lo que sea necesario para tu vida y mantente fuera de los asuntos de los demás. ¿Estás de acuerdo? ¿Entendemos este equilibrio, hermanos? No es que yo veo a la hermana padecer necesidad y no me acerco a preguntar, hermana, ¿en qué puedo apoyarte? Estamos hablando de acercarme para saber, hermana, ¿cómo es? ¿Por qué te pasó eso por tu esposo, verdad? Y después de que sabes que fue por tu esposo, vas y le dices a la mesa: querida familia, ¿qué creen que pasó con el esposo? Y esa querida familia, hermanos, ¿a quién se lo comunica? Y ahí están las personas desordenadas a las que hace referencia Pablo. No, ocúpate en buenas obras, no en entrometerte en los asuntos que no te corresponden. Mantente en tu propia vida, en tu propio negocio, en los asuntos que te conciernen. Este es el asunto, hermanos. Asegúrate de entregar amor sacrificial a unos a los otros. Eso sí, asegúrate de eso, pero lleva una vida tranquila, lleva una vida pacífica, lleva una vida discreta. Ese es el asunto. Aunque te tachen de no estar participando en estas cosas. Te voy a decir una cosa, hermano. Los genuinos creyentes, los que realmente dicen que tienen fe en el Señor, realmente se ocupan en los negocios del Señor. Esos son los genuinos creyentes. Créanmelo, hermanos, a los genuinos creyentes no les queda tiempo, ni les interesa, esa es la verdad, de estar metiéndose en asuntos ajenos.
No te da ni tiempo, estás tan exhorto en el estudio, en la lectura, en la intercesión, en oración, en los quehaceres de tu casa, tendiendo cama, lavando platos, barriendo patios, esperando. Estás tan exhorto en todo esto que no te queda tiempo porque estás dedicando tu vida espiritual y tu vida social y familiar al orden que Dios ha establecido en la tierra. Solo están pensando en sus propios negocios los verdaderos creyentes, tratando de llevar una vida tranquila y amando a sus hermanos en Cristo. Y eso, hermanos, tenlo ahí presente, obsérvalo. Tú vas a saber quién está realmente no agradando al ojo o a los hombres o a su propia vida. Tú te vas a dar cuenta, conforme a estos simples versículos, pero tan profundos, tan majestuosos. Y la cuarta exhortación que nos lleva a practicar nuestra vida de fe que profesamos hasta que Cristo regrese: trabaja con tus manos. Trabaja con tus manos. Observen la última parte del versículo 11. Dice así, en capítulo 4, en el versículo 11, la última parte dice, lo leo completo: y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y luego, ¿qué dice? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Bueno, esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Esto es lo que debemos hacer en tanto Cristo regresa. En aquellos tiempos, hermanos, algunas personas, ahí los griegos, creían que el trabajo manual era únicamente para los siervos, era únicamente para los esclavos. Tenían ese pensamiento, todos lo hemos escuchado muchas veces esto, hermanos. Creían que solamente algunos deberían hacer las cosas o trabajar con sus manos. Así que hicieron que los esclavos trabajaran en todas estas cosas, los siervos trabajaran en todo esto, y los hombres libres nunca debían apartarse para hacer una labor con sus propias manos. Los que no eran esclavos nunca se debían apartar para hacer otra cosa, un trabajo manual. Te diría que era algo humillante, era visto algo desagradable que las personas hicieran esto ellos mismos. Entonces, en consecuencia, esto los llevaba a ¿qué, hermanos? Alguien que no hace trabajo, ¿a qué los lleva? A vidas ociosas. Los llevaba a vidas ociosas. Sin embargo, hermanos, esta comunidad que se formó, la comunidad cristiana, la comunidad que verdaderamente se convirtió al Señor, siempre honró el trabajo como algo que era honorable. Es como hoy en día, hermanos, yo lo experimenté y lo he visto con otros buenos, fieles creyentes que son muy bien nombrados en sus empresas porque saben que son creyentes. Yo he sabido de personas que dicen, es creyente, sí, utilízalo. Tienen un concepto diferente cuando realmente eres creyente. ¿Te das cuenta? Y sin duda alguna, hermanos, muchos de estos obreros que trabajaban con sus manos eran cristianos en aquel tiempo. Y muchos de los buenos trabajadores de hoy en día te puedo decir que son cristianos también. De hecho, probablemente la mayoría de todos ellos eran esclavos en aquel tiempo. Entonces, así que Pablo les exhorta a que sigan en esto, hermanos, a que sigan trabajando. Observen, déjenme cambiar mi color, a que sigan trabajando. Les exhorta a que sigan en esto, que trabajen ¿cómo, hermanos? Con sus propias manos. Observa, esto es importante, hermanos. Cuando Pablo y Silas y Timoteo y todos los colaboradores y misioneros estaban por ahí, hermanos, en sus misiones, Pablo con sus compañeros, cuando estaban en Tesalónica, les enseñaron, hermanos, les dieron ejemplo a los creyentes de trabajar. ¿Recuerdan esto ustedes? Cuando Pablo ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, observen, 1 Tesalonicenses 2:9, ahí a la vueltecita o a un lado, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Observen, acuérdense de nuestro trabajo y fatiga. Esta es una palabra, hermanos, trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y no solo, hermanos, observen, no solo les dieron este ejemplo, no solo les dieron el ejemplo de trabajar, decía, nosotros trabajamos de noche y de día, observen, sino que ¿qué hicieron, hermanos? No solo les dijeron que trabajaran, sino les mandaron también, ¿no es cierto? Era un mandato, observen esto aquí,
de la manera que os hemos mandado. No solo les dieron el ejemplo, sino que les mandaron. Y esta palabra, hermanos, aquí en el griego, parangaleo, significa ordenaron. Esto es una orden militar, hermanos. No era una sugerencia a los creyentes. Y es algo que en la iglesia debemos exhortar, hermanos, cuando personas ociosas, ahorita vamos a entender a qué tipo de personas Pablo estaba hablando. Pero el cristiano debe trabajar, hermanos, con sus propias manos. Y Pablo da esta orden, por eso lo llevo al griego, es una orden, significa ordenar. Pablo dice de la manera en que les hemos, ¿qué? Ordenado, es lo que significa esto. La manera en que se les ha ordenado a los creyentes que hagan lo mismo. Así que los tesalonicenses tenían muy claro la obligación de trabajar como creyentes, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así la debemos tener nosotros de clara. Era la de trabajar y no la de permanecer ociosos. Pero seguramente, hermanos, hoy en día probablemente, seguramente algunos no habían hecho caso de esto y necesitaban que Pablo volviera a hacer esta exhortación a estas personas. Y bueno, ¿por qué estaba pasando esto? ¿Por qué estaba pasando? Recordemos, estos esclavos, estas personas que estaban trabajando con sus manos, empleadas seguramente por otros, dijeron, ahora que ya somos creyentes, ahora que ya conocemos del Señor, ahora que ya somos salvos, somos libres en Cristo, ¿no es cierto? Entonces eso nos pone por encima de cualquiera de nuestros patrones, de las personas que nos están, a las cuales trabajamos, nuestros amos. Entonces no necesitamos trabajar, especialmente si el Señor Jesucristo ya va a regresar. Es lo que estaba pasando, hermanos. No vamos a hacer ya más trabajo, no les vamos a provocar más ganancias a estas personas, sino que vamos a retroceder y vamos a esperar a que el Señor Jesucristo regrese. Eso es lo que estaba pasando. Y por esta razón, precisamente, hermanos, Pablo, vayan todos a 2 Tesalonicenses, por esta razón Pablo les escribe ahí en el capítulo 3 de 2 a los Tesalonicenses, en el versículo 11, observen, capítulo 3, versículo 11 de 2 a los Tesalonicenses les escribe y dice, porque oímos, ahí está, hermanos, todo checa perfectamente, hermanos, oímos que algunos de entre vosotros andan como, hermanos, hay personas desordenadas, que no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ahí está, salían, no trabajaban, hermanos, la ociosidad te lleva a eso. Voy a ver a mi vecinita, voy a ver a mi vecinito, voy a ver a este hermano, para enterarte y entrometerte en lo ajeno. Entrometiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos, parangaleo, esta es la misma palabra, por cierto, hermanos, esta palabra del 11, del 4:11, es la misma palabra, parangaleo, les ordenamos a estas personas y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, ¿qué, hermanos? Que trabajando sosegadamente, ¿qué dice? Adquieran su propio pan. Qué importante, hermanos, esto. Esto es impresionante. Lo que había sucedido era que los cristianos que estaban esperando la segunda venida del Señor no estaban preocupados por las necesidades, incluso te puedo decir, no estaban preocupados por las necesidades propias de su familia. ¿No es cierto? Estaban descuidando todo eso, eran hombres desordenados, como dice el texto, eran hombres desordenados. Y alguien que es desordenado, hermanos, es una persona problemática. Se vuelve un hermano en la iglesia problemático y desordenado. ¿Te das cuenta? Que no llevan vidas tranquilas, los primeros aspectos. Tú vives de esa forma y tu vida no va a ser tranquila. ¿Qué vas a producir? Ansiedad, hasta estrés dentro del núcleo familiar. Entonces, no llevan vidas tranquilas, no llevan vidas pacíficas y están viviendo vidas con una pérdida de gozo. Son vidas infelices, hermanos. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando eso sucede, empiezan a depender de otros cristianos para que esos otros cristianos con sus recursos les puedan ayudar en lugar de trabajar con sus propias manos. Es lo que estaba pasando. Estaban tan ansiosos por la segunda venida del Señor, hermanos, que no podían molestarse en cuidar de sus labores cotidianas, en sus labores de día a día. Estos hombres tenían, por decirlo así, esta excusa, ¿no es cierto? Ellos podían decir, es que el Señor va a regresar, tienen esta excusa. Pero hoy en día, hermanos, ¿cómo lo podríamos aplicar?
Hoy en día parece que el trabajo tampoco para algunos es algo agradable, hermanos. Los jóvenes de hoy parece no interesarles mucho el trabajo, o por lo menos no les gusta fatigarse mucho o que se les cargue mucho. Parece que esforzarse en el trabajo va en contra de su comodidad, va en contra de su diversión, va en contra de su ocio, porque se busca la adaptación a mis tiempos, a mis maneras, a mis formas. Y eso es lamentable, hermanos. Va en contra de sus gustos egoístas. Hermanos, esto es bíblico. Observen esto, hermanos, perfectamente. Si se dan cuenta, el verbo que el apóstol Pablo está empleando aquí es el verbo trabajar. Obsérvenlo. Es tan transparente este verbo, hermanos, es tan especial, y me encantó cuando estaba viendo la profundidad de esto, porque nos deja ver hasta dónde mete la espada Pablo, hermanos, por medio del Espíritu. Observen, este verbo trabajar es ergasomai. Ergasomai significa hacer una labor con esfuerzo. Y siempre hemos llevado la traducción de los textos, tratando de llevar al texto original. Aquí diría, esfuércense, ¿no es cierto? Hagan su labor con esfuerzo. Es lo que significa ergasomai, hagan su labor con esfuerzo. Es el mismo verbo que aparece en Primera a los Tesalonicenses, observen ahí, en el capítulo 2, en el versículo 9 que leímos. Observen, es el mismo verbo. Vayan todos a Primera Tesalonicenses 2:9. Observen, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. Esta palabra trabajo es kopos en griego, es un poco diferente, pero está alineada con el gasomai. Kopos, entonces dice trabajo, esta palabra trabajo significa trabajo duro, labor molesta, penalidad, o sea, va un poco más fuerte, es lo que significa esta palabra. Y fatiga, entonces dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo duro, de nuestra labor molesta, de nuestra penalidad y fatiga, como trabajando, y ahí está la palabra otra vez en griego, ergasomai, que es esta misma que vemos acá, como trabajando, ergasomai. ¿Qué significa esta palabra? Ergasomai, labor con mucho esfuerzo, de noche y de día, para no ser, ¿qué, hermanos? Gravosos. ¿A quiénes? A ninguno de vosotros. ¿Qué hicieron? Servimos en la tarea del ministerio fielmente al Señor. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Se refiere entonces al trabajo duro, fatigoso y esforzado. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Eso es lo que significa. Llevado a cabo con el sudor de tu rostro. Es exactamente, se refiere, hermanos, a lo que Génesis 3, capítulo 3, en el versículo 19 nos dice. ¿Qué dice ese texto? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Cuánto tiempo va a durar ese trabajo esforzado, hermanos? Hoy la gente quiere que dure unos minutos, ¿no? Recordemos, hermanos, por otra parte, cómo se gana la vida Pablo, hermanos. ¿Cómo se gana la vida Pablo? Haciendo tiendas de campañas, ¿cómo, hermanos? Con sus manos. Con sus manos. ¿De qué hora a qué hora podría hacerlo? En la noche, en el día, ocupando otros horarios, sin descuidar su ministerio. ¿Cómo lo hacía? Trabajando, ¿cómo, hermanos? ¿Blandito o duro? Arduo, esfuerzo, hermanos. Yo pregunto a cada papá aquí, cada mamá, bueno, no a cada papá, no, a cada mamá, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? Las mujeres, hermanos, tienen un trabajo y batallan sumamente fuerte para realizar ese trabajo, diría yo, hasta mal pagado, ¿no es cierto? Yo a mi esposa sí le doy sus 7,000, 8,000 al día. Pero, hermanos, yo le ayudé esta semana, a lavar el patio de adelante, a lavar el patio de atrás, a trapear la casa, a trapear las escaleras. Tuve que tomar medicamento para el dolor de cuerpo. De verdad, no estoy bromeando, es verdad, hermanos. Y mujeres, que Dios les bendiga mucho en su trabajo arduo. Esa es la palabra, ese es el significado. Y varones, yo sé que muchos de ustedes también se esfuerzan en esto. Lo que necesitamos hacer es hacer caso de la Escritura para dar ejemplos de vida. Ese es el asunto, hermanos.
Y Pablo nos dio un ejemplo. Dice, yo hacía casas de campaña con mis manos. El cristiano, hermanos, siempre ha puesto en alto el trabajo. ¿No es cierto? Siempre. Hasta en las iglesias, en la sociedad, en las escuelas, en todo, siempre el cristiano ha puesto en alto el trabajo, hermanos. Siempre. Así que, como la mayoría de ellos eran trabajadores que trabajaban con sus manos, dice Pablo, trabajen con sus manos. No se queden sentados discutiendo los asuntos teológicos en cuanto al regreso de Cristo. No se queden sentados haciendo eso, sino que ¿qué? Trabajen con sus manos, observen. No estamos diciendo algo fuera del texto, hermanos. Trabajen con sus manos. El trabajar, hermanos, en realidad es algo muy especial. Yo no sé qué haría si yo no trabajara, hermanos. Bueno, sí, me acostaría en mi cama. Me haría ocioso. Probablemente los visitaría todo el tiempo para ver qué está pasando con ustedes. Hermanos, el trabajo en realidad es algo especial, es una bendición. No es que Dios en el Génesis maldijo el trabajo, hermanos. No hizo esto el Señor, sino que dijo que sería ¿cómo, hermanos? Con esfuerzo, con el sudor de tu rostro y cansancio. Eso lo ibas a hacer, eso va a producirse hasta que mueras para la adquisición de ¿qué, hermanos? El alimento. ¿No es cierto? Esto me recuerda, hermanos, a Pablo en Hechos capítulo 20, uno de los grandes pasajes, versículos majestuosos que existen y que me animan a seguir trabajando, hermanos. Hechos capítulo 20, vayan todos, Hechos 20, versículo 34 a 35, cuando Lucas dice estas bellas palabras y motivadoras, hermanos, observen, antes, versículo 34, Hechos 20, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, y hablando a Pablo, ¿no? Escrito por Lucas en Hechos. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, observen, hermanos, ¿qué dice? Estas manos, qué orgullo, hermano, que puedas decir, estas manos que Dios me ha dado, estas manos me han servido. En todo os he enseñado. Que trabajando así, ¿cómo? ¿Cuál es el trabajando así? Ya vimos los verbos, hermanos. Verbosomai, otra vez aquí. Que trabajando así, ¿qué dice, hermanos? Se deben ayudar a los necesitados. Con mi trabajo yo puedo ayudar en algunas de las problemáticas de otros, ¿no es cierto? Y recordar, observen esto majestuoso, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto, oh Dios, me ha dado tu Hijo para ser llamado hijo tuyo? ¿Cuánto no dio el Señor? ¿Cuánto recibí de Él como para no dar yo a otros, hermanos? Aquí está la bendición de trabajar. Es una bendición, hermanos. Trabajar es una gran bendición. Y ahora sí quiero entrar al texto. ¿Cuál es la razón de hacer todo esto, hermanos? Quiero finalizar a manera de conclusión. ¿Cuál es la razón de hacer todo esto? ¿Cuál es la razón? Observen versículo 12. Dice versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este verbo, hermanos, conduzcáis, y este otro verbo, hermanos, honradamente, tiene su significado ahí. Conduzcáis aquí, paripateo, otra vez, ¿lo observan? Se vuelve a mencionar en andar era paripateo, ahora se vuelve a mencionar aquí paripateo nuevamente. Significa andar en los alrededores, ¿no significa eso? Andar, pero ahora, ¿cómo dice este verbo? ¿Cómo lo entiendes este verbo? A fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente. Ahora no está hablando en el sentido negativo, está hablando en el sentido positivo. Ahora sí te vas a conducir, observa, andar en los alrededores, pero en el sentido positivo. La palabra honradamente es euchemenos, euchemonos. Me gusta tratar de predicar con ustedes, mi querido.
significa decentemente, significa honradamente, significa que lo hagas de buen comportamiento. Entonces, esto es, que todos ustedes, a fin de que os conduzcáis, que todos ustedes anden, ¿cómo, hermanos? Por los alrededores, ¿cómo? Comportándose decentemente, es lo que dice, hermanos. Eso es muy diferente al comportamiento negativo de ir a ver las cosas ajenas. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estaba pasando en Tesalónica, hermanos, y es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias. Se entrometen en asuntos que no les corresponden. Y se hace tan grande, hermanos, que pueden llegar a dividir iglesias, acabar con ellas. Entonces, que todos ustedes anden por los alrededores comportándose decentemente en amor. ¿No vimos el número 1? Además de andar en amor, deben andar ¿en qué? Tranquilidad, ¿no es cierto? Así es como me muevo. Y no en lo ajeno, sino en mis propias negocios, en mis propias responsabilidades. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ya todo forma buena parte en la conclusión? Anden en su responsabilidad y no entrometidos en asuntos ni trabajando de forma negativa, sino dignamente para el Señor. Es esto. Amados hermanos y amigos, la iglesia cristiana no es un lugar para la falta del amor. Sería mejor que analizaras esto. No es un lugar para que no haya amor. ¿Qué es lo que debe abundar y sobreabundar aquí, hermanos? El amor. En la iglesia. La iglesia cristiana, hermanos, no es un lugar donde todos puedan ver que no amas al Señor, sino que debes amarlo. Donde todos puedan ver el amor de Dios en nosotros y que nosotros lo expresamos a otros. Eso es por lo que estamos estudiando esta mañana, lo que queremos aprender, ¿no? Si yo te preguntara antes de todo esto, oye, ¿estamos bien? Sí, yo sí amo. ¿Vives una vida tranquila? Sí, vivo tranquila. Ya empezaríamos a analizar si realmente esto es verdad o no. Pero la realidad, hermanos, es que todos vean tu amor que Dios te ha dado a ti para mostrárselo a los demás. La iglesia no es un lugar, hermanos, donde lleguen los creyentes intranquilos que no se pueden relajar. No, es que esto tiene que suceder, tiene que hacer, tiene que... Hablaba la semana pasada que el temperamento de Dios no es ese, hermanos. Nosotros estamos obligados a tener la misma mente del Señor, sin ansiedad. La iglesia no es donde hay personas intranquilas, que no se pueden relajar. La iglesia no es un lugar donde las personas están en chismes, hermanos, y entrometiéndose en asuntos ajenos. No puede ser eso. Esa no es la iglesia, hermanos. Pablo está haciendo correcciones muy fuertes y precisas a los tesalonicenses, que por cierto era una iglesia, ¿qué, hermanos? Modelo. ¿Se dan cuenta? Porque les decía, ustedes ya hacen mucho, pero hagan más, aún más y más, porque el propósito de Dios es que su santificación. Entonces la iglesia no es un lugar con chismes, con gente entrometida en asuntos ajenos, con gente bulliciosa que esté involucrada en todo tipo de cosas en las cuales no debería estar involucrada, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ni es el lugar donde está lleno de gente perezosa que no le interesa trabajar con sus propias manos. La iglesia es un lugar, hermanos, con cristianos llenos de buen testimonio. ¿Para con quiénes, hermanos? Ahí está. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo. Esa iglesia debe dar buen testimonio ¿a quiénes? A los de afuera. Está llena de cristianos que son o somos embajadores, ¿no es cierto? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos. Eso es lo que somos. Nuestra nacionalidad es muy diferente a la de otras personas. Tenemos identidad y nuestra identidad nos hace responsables como embajadores y representantes de un reino que el mundo no puede entender hoy. Y que tú le vas a modelar ese reino. Amados hermanos,
entendamos que somos embajadores de Cristo y debemos vivir en esta sociedad de tal forma, de tal manera que nuestra conducta sirva para glorificar a nuestro Señor siempre. Mateo 5:16 dice, ¿recuerdan Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz. Ahí está, hermanos. Así alumbre vuestra luz delante de quién, hermanos? De los extranjeros, es lo que significa afuera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que, hermanos, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Aun cuando sabemos que el Señor va a regresar, y parece tan vital, y lo es, hermanos, la obra de evangelizar, este es el propósito, para que puedas comportarte adecuadamente hacia los de afuera. Ahí está. Para que puedas, este es el propósito, para que puedas comportarte honradamente con los de afuera, extranjeros. Observen bien, por favor, hermanos, observen bien esto. Aquí no nos está hablando de evangelismo. ¿Se dan cuenta? Esto es parte del evangelismo, hermanos. ¿Por qué digo eso? La clave del evangelismo, hermanos, no son estrategias que se despliegan por medio de folletos, por medio de regalos, de premios, de técnicas evangelísticas, que sí lo hacemos, sí podemos llevar folletos, no estoy diciendo que eso es malo. Pero el verdadero evangelio, cuando se despliega, hermanos, no es con un tratado. Hay mucha gente que piensa eso. Hay muchas iglesias repletas, pero no son sinceras al Señor y a su palabra. Hay muchas iglesias en desobediencia a su voz, hermanos. La clave del evangelismo, ¿lo pueden ver ahí, hermanos? ¿Cuál es la clave del evangelismo? La integridad de la vida de los creyentes. Ahí está el verdadero evangelismo, hermanos. Todo mundo viendo tu vida sabrá que puede venir a esta iglesia. Tu integridad en tu propia vida como cristiano es lo que va a manifestar a un mundo que, por cierto, es un mundo atribulado, ¿no es cierto, hermanos? Este mundo está caído, es un mundo agitado, es un mundo desordenado. Está tan desordenado que ellos, cuando ven un comportamiento de amor, un comportamiento de paz, un comportamiento de tranquilidad, de privacidad en las personas, de trabajo diligente en sus componentes de la iglesia, de todos los miembros, cuando ven eso, hermanos, cuando ven eso que viven los cristianos en su vida diaria, ellos se hacen una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué eres diferente? Si alguien no te ha dicho eso, algo no está bien en tu vida. Sigues siendo la misma persona. Todo afuera, hermanos, es un caos. Todo afuera es maldad. Estaba yo tan entristecido, hermanos, de verdad, no sé cómo explicarte esto. La niña que mataron, de 7 años, verla en el video. Una vez me robaron unos trajes y ropa y lo vi en un video y me dio como coraje, me dio como tristeza. Sientes, hay un efecto. Y ver robar a una niña, hermanos, de 7 años es una impotencia. Y después saber que murió. La vida está llena de maldad, hermanos. La vida está llena de chismes. Está llena de envidias, llena de ira, llena de entrometidos, ansiosos, queriendo involucrarse en la vida de otros para tratar de sacar ganancia. Es por eso que somos llamados a vivir de forma diferente en medio de un caos que es este mundo, hermanos. Somos llamados a vivir vidas tranquilas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Vidas con amor, y amas a toda esa gente. Eres generoso con tu trabajo. Ayudas a servir el pan a otras mesas. Algunas personas en nuestra sociedad, hermanos, se aprovechan de los asuntos de otras personas. Hoy lo vemos. Pero el creyente, hermanos, solo se ocupa en sus propios asuntos.
Insisto, pueden llegar a juzgarte por esto, pero es lo que dice la palabra del Señor. Ocúpate en tus propios asuntos. Todos los demás, y no sé si te das cuenta, están buscando el dinero fácil, la salida fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra el dinero fácil y la salida fácil, hermanos? Súbete a un pecero y mata a una persona. Y róbale un celular. Dinero fácil. ¿Qué hace el creyente, hermanos? ¿A qué somos exhortados? Trabajar con tus manos. Es una reflexión que me lleva a decir gracias, Señor, que me has dado la oportunidad de tener un trabajo y que lo quiero hacer bien. ¿No es cierto? El creyente verdadero quiere trabajar duro para obtenerlo, ¿no es cierto? Y aún los incrédulos, hermanos, ¿no has oído cuando dicen, es que yo me esfuerzo para traer el dinero y estos vienen y me lo quitan? Amados hermanos, este es el pináculo en donde nos debemos de subir como creyentes para que el mensaje de Dios pueda ser visto por el mundo. Así que vamos a comportarnos correctamente, hermanos. ¿Saben una cosa? Los incrédulos son capaces, ¿no es cierto? Y dime tú si es mentira lo que te voy a decir. Los incrédulos son capaces de reconocer muy bien cuando alguien ama y cuando alguien no ama. No necesitas ser creyente para saber esto. Los incrédulos saben cuando alguien es tranquilo y ordenado y cuando no lo es. Los incrédulos saben cuando alguien ayuda o alguien es abusivo. Así que debemos corregir estos aspectos en nuestra vida diaria. Y no es que la opinión del mundo nos interese, hermanos. Es la opinión de Dios la que debe interesarnos. Pero los efectos de tu mala conducta, de tu mal comportamiento, van a afectar a otras personas que no conocen a Dios. Y el camino a la verdad, como dice Pablo, va a ser blasfemado. Y finalmente, les decía que estaba entrando a la introducción, pero voy a hacer una. Finalmente, hermanos, Pablo aquí agrega al final, y no tengáis necesidad de nada. El punto es, te conduces bien con los de afuera y también con ¿quiénes? Con los de adentro, ¿no es cierto? Esto es con la iglesia, para que no tengas necesidad de nada. Esto es, te ganas la vida correctamente, trabajas con tus propias manos, vives tu vida bien. No esquivas tu responsabilidad para que tengas que depender de otros cristianos para que te proporcionen tu sustento. Las personas que se esfuerzan trabajando, hermanos, tienen lo suficiente para cubrir sus propios negocios, ¿no es cierto? Las personas que se esfuerzan trabajando tienen lo suficiente para cubrir gastos de la iglesia, hermanos. Las personas que se esfuerzan con sus propias manos tienen lo suficiente para ayudar en las necesidades de otros. Así es como estos cristianos dedicados disfrutan de una vida independiente, de una vida honorable, hermanos. No se convierten en una carga para nadie. Y una aclaración, hermanos. Pablo no está hablando a aquellas personas que desean trabajar, pero que no encuentran trabajo. ¿Están de acuerdo en esto? Sería muy cruel de parte de Dios, de parte de su Espíritu, de parte del Señor, de parte de sus misioneros, de Pablo y todos aquellos, sus apóstoles. Pablo no está hablándoles a aquellos que no tienen trabajo porque no lo encuentran, no. Está hablando a aquellos que teniendo empleo, lo abandonan, ya dimos el contexto, lo abandonan por razones supuestamente espirituales y hoy en día simplemente porque lo abandonan porque no se ajusta a lo que tú quieres y no necesitas esforzarte mucho. Pero no es que Pablo está hablando a estas personas, hay mucha necesidad de trabajo hoy en día, hermanos. Demos gracias a Dios los que tenemos un trabajo. Porque luego lo abandonan y luego viven de la generosidad de otros cristianos. Está mal. Como dice 2 Tesalonicenses 3:10, ya lo leímos, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí está. Así que la anticipación del regreso del Señor Jesucristo, hermanos, no era excusa para una vida irresponsable. ¿Se dan cuenta?
ni tampoco lo es para nosotros, que si el Señor va a venir, una vida irresponsable es la que tenemos que llevar. Seamos una iglesia, hermanos, que se destaque dentro y fuera en la sociedad por nuestro comportamiento, donde un correcto testimonio de tu vida, de mi vida, den evidencia de que llevamos una vida cristiana correcta, viviendo la fe que profesamos hasta que Cristo regrese. Padre, gracias por estos versos tan sencillos, tan simples, pero Señor, insisto, son tan tremendos de aplicar y que muchas veces con ellos, Señor, podemos deshonrarte, podemos no ejecutarlos y que otros vean, Señor, que nuestras vidas son incorrectas y seamos obstáculo para que te conozcan, Padre. Te suplico, mi Dios, que en el Espíritu que nos has dotado, a nosotros los que hemos creído, que sigamos, Señor, poniendo nuestra parte que nos corresponde para llevar vidas amorosas, tranquilas, fieles a los demás, fieles a ti, con un trabajo ordenado, Señor, con mentes ordenadas y fieles a lo que tú hoy nos has dado como trabajo, Señor, porque eres tú quien lo otorga. Y que esta manera responsable de vivir sea una manera de evidenciar nuestra fe, nuestra creencia, nuestra teología, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y bendice a cada familia que está aquí. En Cristo Jesús. Amén.